Muy contento de estar acá una vez más en este su canal, Doctor Karam 8K. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de este su canal, Doctor Karam 8K. Bienvenidos, me encanta tenerlos acá. Perdón, dio tos por andar cambiando la voz. Y vamos hoy por tercera transmisión consecutiva, cuarta a la larga consecutiva, con un título enfocado en el terror, horror. Curiosamente la agenda lo ha enmarcado así, ha querido que sea así la situación. Y bueno, pues le vamos a hacer. El juego que tenemos hoy es nada más y nada menos que este, mis amigos. Nossphere. No sé cómo se dirá. Nossphere, porque creo que está pegado. Bueno, vamos a ver. Funciona de momento con el mando, parece. Sí. Vamos a mirar acá en opciones. A ver, tenemos calidad, creo que high, subtítulo pongámosle on, oclusión, aquí movimiento en la cámara. Hola mi querido Juanse, bienvenido. Y lo mismo a Tukan Photon Gaming from Indonesia. Thank you, my friend. Thank you so much, my dear friend. How are you? Welcome to my channel from Indonesia. Great, my dear friend. Bueno, vamos a poner acá el juego en español. Tiene varios idiomas disponibles, ¿no? Inglés, alemán, turkish o turco, spanish, italian, checo, polaco, coreano, portugués, francés, japonés, creo que chino. Bueno, ¿dónde está el español? Aquí está. Listo. Hagámosle clic. Digámosle que salgamos al menú, a ver si ya me imagino que ahora sí me lo pone en español, ¿sí? Ok, mi querido Garra. Alto, subtítulo encendido, oclusión encendida, volumen. Me avisan si está muy alto, ¿vale? Aquí está para los 60 frames. Movimiento de la cámara, yo diría que encendido. Creo que ya está todo. How are you? Fine, my dear friend. And you? Vamos a ver si ahora sí. Juego nuevo de este título de terror. Curiosito título de terror. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo funciona. Listo. Uy. Título de Quest Studio. Bueno, visualmente me gusta lo que está mostrando. A ver. ¡Ay! ¡Uy! Oh, bastante agresivo esa imagen. Juego para adultos, claramente. Oh. Ya lo saben que yo acá no traigo juegos de ese orden, ¿no? Vincent tuvo un grave accidente de coche que lo llevó a perder una gran cantidad de sangre. Para vivir tuvo que someterse a una transfusión de sangre de emergencia. Suena bastante bien. Patient's name is Vincent Martin. El nombre del paciente He es was Vincent involved in a Martin. serious Estuvo car involucrado en un accident grave at accidente de 9:44 coche a las p.m. today. 9:44 de la He noche. was driving along with his wife and Conducía son. junto con su esposa y Unfortunately, there was desafortunadamente only solo one hay un survivor. sobreviviente.
Varios juegos de terror comienzan con como con ese contexto, con un accidente, ¿saben? Vamos a ver aquí qué nos ofrece el título. Está en un momento de carga. La imagen inicial está, a mi juicio, bastante bien interesante. Wow, dice mi querido Tucan. Bueno, aquí vamos viendo el movimiento. Oiga, me gusta el apartado visual, me gusta, les confieso. Funciona muy bien con el mando. Estamos como en un centro como un hospital, algo así. Vamos a ver, aquí hay algo. A ver, no me arrepiento de lo que he hecho. Él pertenece al infierno y ella pasará su vida en la absoluta miseria, pero extraño mucho a William. Tengo miedo, dice mi querido Garra. Debes tenerlo. Uy. Oh, uy. ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué habrá pasado ahí? Estamos despertando en otro lugar. Oh. Uy, me gusta esta ambientación. Uy, buen sonido. Muy bien. La sensibilidad usa la computadora para operar la noósfera. Cámara. Listo. Me dijo que usara la computadora, ¿no? El televisor. Bueno, el juego está ambientado en algo más moderno por la forma del televisor, ¿no? Usualmente los juegos de terror que hemos traído han sido más de tipo clásico, ¿no? Me gusta la música de fondo, radio. Me gusta igual cuando hacemos esos acercamientos que nos muestra el equipo. Mira, aquí está la computadora. Oye, ¿saben de qué juego me hace acordar? Yo sé que a algunos no les gusta cuando uno empieza a compararlo, pero ¿qué hacemos? De Soma. Hacha. Ah, interesante. Y la computadora. Y mis documentos. Ah, mala foto. Está genial. Trabajo 3. Trabajo 2. Trabajo 1. Y la contraseña que seguramente... La contraseña que le está pidiendo ahí, seguramente... Muy bien, vamos a ver si me pide ahorita. X, vamos acá a documento médico. María Jung Jin, y es del 22 de enero del 92. Joven, estamos hablando de una mujer de 32 años. Muy bien. Ay, ay, ay. Lo que tiene aquí me toca usar. Sí, señor. No siempre se va a poder utilizar el control foto de María. Bonito el diseño de María. Y la noósfera. Ay, la contraseña, ¿cuál era? Ya me olvidó. 2519880. A ver, 2519880. Oh, cargando el programa automáticamente. Uy, la ha arreglado miles de veces. Ahora debe funcionar. Tiene un inicio de ambientación muy similar a Soma, mis amigos. El juego de los creadores de Amnesia, ¿no? Muy similar. Listo, vamos a la noósfera.
Y eso sí, visualmente está muy bonito. Ah, ¿qué pasó? Work. Funciona. Shit. Vamos a fallar. Y ahí no funciona, parece. Debería- ah. Oh. Am I in? Estoy adentro. That's better. Bueno, el pretexto de inicio está muy chévere. Me gusta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Ay! 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 No. ¡No, no! No. ¡No! Ajá, como que entramos a un lugar. ¡Uy! Previo como un accidente. Oiga, visualmente está bastante bonito el juego. O sea, la estética es bien interesante, está bien trabajado. This is Esto es crazy. demente. I can't No believe puedo it creer que works. funcione. Buceo de conciencia, misión logro. Linterna con este, ¿será? Ah, mírela. Que yo no creo que necesitemos mucho la linterna. No de momento, por lo menos. The things that interact Las cosas con las que consciously interactúo appear in my conscientemente aparecerán en mi subconscious. subconsciencia. It's the Es same igual with que los dreams. sueños. Funciona también con el mando, ¿no? Con el teclado, perdón. Ay, me pasé. Computadora. Es mi computadora, dice. De hecho, sí, la sensibilidad al mando está bastante fuerte. Pero no veo sensibilidad de cámara, pero no veo cómo... Movimiento de cámara encendido apagado. Dejémoslo así. Dejémoslo así mientras tanto. Cualquier cosa, si lo siento demasiado rápido, pues apelo más bien al teclado. ¡Ay! Ahí saltamos. Oh. Sin mayor sonido, ¿no? Solamente nuestros pasos. Ah, ¿qué es esto? Well, Bueno, no espero una cálida bienvenida a mi propio subconsciente. ¿Qué es subconscious. eso? ¡Uy, caramba! Uy. Bueno, pero realmente en la parte visual es bastante convincente, ¿eh? ¿Y esto qué? Ahí no era donde estábamos y... Ah, miremos cosas, no salta. Viene para correr, ¿qué es eso? Creo que aquí podemos jugar con este mando. No, pero me funciona mejor así. Sigamos. Agacharse. Ve qué curioso que el agacharse con el botón de arriba, el Y. El Y en un control tipo Xbox, triángulo en control tipo Play. Seguimos avanzando. Oiga, pero... ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ah! No me dio. Lo que sí siento es que es como medio circular el recorrido, ¿no? Sí, es decir... Oh. Y ya me iba a esconder. Oh, ¿a dónde llegamos? Interesante. Un poquito de falla en el pixelado acá. Esto creo que lo podemos corregir.
Que la sensibilidad está muy fuerte. A ver, 30. Ah, pero es que espero que lo bajé. Alto. Encendido, oclusión ambiental. Quiero dejarlo de todos modos en un buen terreno gráfico. A ver si ahí sí funciona mejor. Sí, vean, ¿sí ven? Le bajé un poquito y ya hace menos... Bueno, se porta bastante bien ese nivel de juego. Un poquito acelerado. Uy. Oh. Listo. Muy bien. Seguimos avanzando. Correr. De hecho, correr. De por sí el juego va rápido, pero es más rápido todavía, pero pareciera por momentos como si fuera un juego de realidad virtual. Pero sí, nos mete en su propuesta. Ahí. Un baloncito, un tropo medio presente en cómo es la vida. Esto ya lo hemos visto en tantos juegos y películas que ya asusta menos. ¡Ay, huepucha! What the? Es igual. Digo, me asusta menos y que asusta menos y me atuta. Acabo de asustarme. Ay, Dios mío, me sigue funcionando. A ver, si hay un balón, era lógico que saliera un niño. ¿Por qué me iba a asustar? Y me asustó. Y decía, eso es un tropo, la puerta que se abre. Son elementos constantes y siguen funcionando. Welcome, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué es esto? Ah, unas polillas, una bolsa de sangre para recuperar salud. Ah, para tomar. Quedó agregado al inventario. Creo que el inventario. Ahí está para ver el inventario. Seguramente. Hijo, pucha. Y la puerta cierra y funciona el efecto. Bueno, me llamó mucho la atención que lo del niño me asustara. ¿Dónde estamos? Pues me está gustando, la verdad. A ver, seguimos avanzando. Sigo sintiendo que está un poco rápida la velocidad, pero eso es un parámetro muy subjetivo. Si estuviera lento diríamos, ay, esto está como lento la manera como se desplaza, ¿no? Foto de huesos, una llave en un corazón. ¿Y ese qué? El hacha. Acá hay algo más, un momento. Algunos objetos solo pueden aparecer cuando regresas a la casa e interactúas. El mapa, un plano de esta área. Lo hacemos en interrogación. Una foto familiar. Ahí. Una foto de la familia de María. Sin la pregunta, pero igual no se le ven los rostros, ¿no? Y un hacha que no podemos capturar. A ver, tenemos aquí una página 1. Poco después del accidente comencé a escuchar susurros femeninos y en los peores casos incluso tener visiones alucinógenas. Se vuelve más evidente de noche, no puedo dormir. Me han medicado para ayudarme con eso, pero no puedo trabajar bajo estas condiciones. Todos estos problemas ridículos me están arruinando. Las cosas han empeorado desde ese accidente, no desde la transfusión.
No, perdón, desde la transfusión. Tiene que haber sido la sangre. Investigué la fuente de la sangre y después de eso todo quedó claro. La sangre que fluye en mí no es parte de mí. O sea, tipo algo, la piel que habito, algo que habito, no soy yo. El nombre de la donante es María. Aparentemente se ahorcó después de no ser capaz de lidiar con su trastorno de personalidad múltiple. Hay rumores de que practicaba la magia negra, lo que hizo que múltiples demonios poseyeran su cuerpo y se convirtieran en sus personalidades. Si esto es verdad, esto explicaría las extrañas visiones, sueños y recuerdos que he visto desde la transfusión. Y se vuelve más fuerte cada día. Siento como si ella se apropiara pronto de mi cuerpo. La máquina es mi escapatoria. No me arrepiento de lo que he hecho. Él pertenece al infierno y ella pasará su vida en la absoluta miseria, pero extraño mucho a William. Bueno, ahí vemos los... Hemos visto ya el texto. Sigamos explorando, ¿no? Seguimos buscando. A ver, ¿qué es eso? ¿Glow? Oh. ¡Ay! ¿Por qué algo que es un icono más que esperado y me asusta? Un pez soñaba con escapar de la pecera. No, pensé que había algo más ahí, pero no. Madera. Tiene muchos de los tópicos del género. El globito, el baloncito. Oiga, pero funcionan. Sinceramente, funcionan. Hijo de pucha. ¿Qué pasó? ¡Ay, tan bonito! ¿Y este por qué? Pieza de madera. Bueno, topola. Curioso esto. Y aquí ya tomamos la sangre que había. Otro globo, tomémoslo. ¿Vemos que toté? Ah. Listo, ya le hemos perdido el miedo. Y acá, el maldito camino está bloqueado. Encuentro un arma para despejar el camino. Eso era lo que las cosas con las que interactúo conscientemente aparecerán en mis subconscientes, igual que los sueños. Creo que necesitamos el H que por ahí había mostrado, ¿sí o no? Pero justo no hay un H. Ah, miremos en mi inventario. No. Examinando. Uy. Son algo maluco, pero no. A ver, puedo seguir por acá. Oh, vea. Oh, qué interesante. Encontré un pasadizo. Oh. Qué interesante. Ay, no puedo meterme por ahí, pero sí puedo avanzar por acá. Un momentico que tengo una linterna. Acá no, ¿cómo era la linterna? Ahí estuvo. Bueno, aquí sí podemos usar la linterna. Vean que en estas canastas hay como mascarillas. Máscaras. Oh. Pues bien, nada, digamos que uno diga, uy, yo no he visto esto antes, pero todo funcionando para conseguir el objetivo, ¿no? Puerta. Funciona la puerta. El globo funciona. Vamos por acá. Uy. Sigamos haciéndole.
Bueno, aquí seguimos bajando. Insisto, tiene todos los tópicos del género, pero funciona. Está funcionando bastante bien. ¿Qué dice? Un fueguillo. ¿Qué? El amor brilla como cura, como un parche. Algo así, ¿no? Es que no. O reluce. Unas pesas. Tengo que insertar. Ahí tenemos que hacer algo, pero aquí tenemos esto. Pero ¿cuál es la idea acá? Bueno, ahí lo pusimos porque creo que hay que hacer más. Me imagino. Bueno, el concepto está interesante del juego. Es tríptico, eso sí, pero digamos que hasta el momento hemos podido avanzar. Hasta el momento sí. En la casa. Uy. Cuando mueres te despiertas para regresar de tu subconsciencia a casa porque no es real. Regresar a casa puede ser útil en algunas situaciones. Elige reiniciar desde un punto de control guardado. Oh, hola Pro Gamer, bienvenido mi querido Pro Gamer. Qué genial tenerte acá, mi amigo. Qué rico volverte a tener por acá. Estamos jugando un juego de terror interesante llamado Nosfer. Nos mete en una especie de realidad virtual. A mí me hace acordar de un juego llamado Soma. Estamos indagando sobre una perturbación que tengo, o sea, nuestro protagonista tiene en su personalidad, porque aparentemente la donante que nos dio sangre en un accidente que tuvimos tenía como una especie de rayón, tenía una especie de malestar y por eso le pasa eso. Muchas gracias, amor mío. Me acaban de asustar un poquito. Gracias, amor. Me miraron raro. Hola, mi querido y poderoso Calles. Poderosísimo Calles. ¡Bienvenido! ¡Qué miedo! Este juego lo tengo en mi PC, es muy bueno. Ah, vea pues, qué bien que nos digas eso. Lo único que le he sentido puesto a pedir es que el mando funciona bastante, es muy sensible. Y le he visto elementos de terror propios al género, pero igual a mí me han funcionado, o sea, me asustan. Está bloqueado, yo creo que necesitamos un hacha acá. Tenemos que buscar. Las cosas con las que interactúo conscientemente aparecerán en mi subconsciente. Bueno, pues ahí vamos viendo. Yo quisiera ver si podemos encontrar el hacha. Un rocillo. Un pedazo como de pizza. Un muñequito. A ver, miremos por acá. Ay. Es que no sé cómo. Ah, ya me acordé cómo es que le activo la linterna. Oh, no. Miremos. Ay, no. Acá. Miremos hasta dónde me deja avanzar. Es que acá está bloqueado. ¿Será que podemos meternos por acá? Tal vez, ¿no? Avancemos.
Avancemos, avancemos. Oiga, pero como que sí, si es por acá, ve. Qué interesante giro de acontecimiento. Oh. Allá habrá un hacha o algo. No. Me gusta el sonido. La apuesta visual también. Y esto es nuevo. Glow. Ah, no, aquí ya hemos estado. Pero no sé muy bien qué vamos a hacer con los globos. Muy bien. Ahí tenemos todos los globos. Avanza rápido, ¿no? No sé, aquí hay un acertijo, pero es que no sé si ya estuvo. A ver, dejémoslo que salga el botón verde. Ahí. Verde, 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 verde. Este no. Rojo. Ahí. Pero es como si todavía faltara poner algo. Como si todavía tuviéramos que resolver algo ahí. No nos dice muy bien qué hay que hacer. Avancemos con cuidado. Volver a casa. Ay, pero otra vez me volví a dejar matar. Ay. Claro, claro. Ya dos veces que caigo en el mismo punto. En el punto de guardado. Bueno, pero está bien interesante. Es decir, no es fácil, pero yo tampoco lo veo como imposible, ¿no? O sea, lo veo. Ways blocked. A ver, está bloqueado. The things that I interact consciously appear my subconscious. It's the same as dreams. Creo que necesito encontrar como un hacha. Insisto con el hacha porque había una zona donde parecía un hacha, pero ya les voy a mostrar. No era acá. Era aquí. ¿Sí? Como si aquí. Algunos objetos solo aparecen cuando regresas a la casa e interactúas. Cuando regreso a la casa. Entonces tengo que ir a la casa. Entonces sí me tengo que ir a la casa. Sí, debo ir a la casa. Bueno, ya hemos entendido, pero vamos a tratar de ver si puedo volver a la casa e interactuar. Seguramente acá me va a ir a esta compuerta. Oh no. Ahora no va a poder volver. A ver. No, aquí está bloqueado. Pero por acá sí no. Por acá. Avancemos por acá. Es que yo sí me acuerdo que yo vi un hacha.
Entonces intentemos una vez más, a ver si podemos ir a la casa. De hecho, creo que ya lo vamos a encontrar. Bueno, el juego tiene una muy buena ambientación. Su elemento mal rollero, su elemento macabro. Su buen apartado visual. Y seguramente conforme avancemos iremos encontrando más detalles muy atractivos, ¿no? Aquí, pues vamos a casa. Ay, me mata. Y regresar a casa puede ser útil en algunas situaciones. O desde un punto de guardado. Vamos a regresar al inicio, porque en la casa había algo, ¿se acuerdan? Oiga, qué interesante que el juego nos invita a retroceder el paso. Esto me hace acordar, y ahí lo voy a comparar con otro juego, claro que con un referente muy poderoso, que es Legend of Zelda, el Majora's Mask. Pista, usa la máquina cuando esté listo para regresar al nivel. Ya entendemos, periódico. Esta máquina se llama la noosfera. Me permite sumergirme en mi propia conciencia sin perderme en el estado de ensueño. Con esto puedo confrontar a la bruja dentro de mí y deshacerme de ella. Pero ¿cómo se supone que me deshaga de una entidad en mi propia conciencia? ¿Matarla será suficiente? No lo sé. Pero debo intentarlo. Fue construido un mes después de dejar mi trabajo. No estoy seguro si esta vez funcionará adecuadamente. Y miren el hacha. Ahí está el hacha. A ver, pero ¿cómo hago para que me quede en el hacha? Vean. Ahí está. Esta máquina se llama listo. Pero necesito conseguir llevarme el hacha. Y porque si no me la llevo, no voy a poder avanzar. El hacha se me queda ahí, tengo que poderla capturar. No, ahí la dejo. ¿Cómo hago para que se quede en mí? Piensa que era con el botón F, pero no. ¿Cómo hago para capturar el hacha? Es bien interesante el concepto, pero no me quedan esas cosas cuando no pudimos ver. Por no tener el hacha es que no he podido avanzar ahí. Quisiera tratar de llevármela. Vamos a ver una vez más. Hago acá. En la computadora. Bajemos. A ver. No me deja. Vea pues, qué raro. A ver. No puede salir de acá. A ver. Me bloqueó.
bloqueó. Ah, ya. Necesito ver cómo capturo el hacha. Si me pudiera llevar el hacha, sería muy inclusive. Pero se me queda la dichosa hacha. Escalera. ¿Cómo me gustaría que lo pudiéramos llevar? No, pero es que se queda la dichosa hacha. Y voy a volver a entrar, pero al meterme volveré a perder. Ay, permitió. Quería salir, pero bueno. Bueno, mis queridos amigos, yo pienso que igual vamos a dejar acá. Creo que ya nos hemos tomado una idea bien interesante de lo que este juego ofrece. Me parece que estamos ante una experiencia terrorífica bastante inmersiva, cosa que juega muy a favor. Nos falta aún, por supuesto, definir varios detalles, como ya vimos por dónde entramos, para resolución de puzzle. Ojo, porque algunos de los elementos pueden ser fallas asociadas directamente al juego. Lo digo porque estuve leyendo algunos de los comentarios y algunos decían que pueden estar algunos bugs, pero no creo que igual los bugs entorpezcan el desarrollo normal de la partida. Por demás, sustos que pueden ser algunos muy cliché, muy propios al género, pero que igual funcionan bastante bien. En conclusión, estamos ante un juego recomendable. Hemos probado 4 títulos de terror, 3 específicamente en estreno, que han sido Loco Parentis, que fue Last Day of Lazarus y ahora Nosferatu. Y creo que los 3 ofrecen como estilo de terror para cada género, ¿no? Siendo tal vez el más convencional este que acabamos de jugar de Nosferatu, es decir, muy a lo survival horror, bueno, más de puzzle, más walking simulator si se quiere. No nos hemos enfrentado con entidades malignas aún, pero igual el juego tiene lo suyo también. Bueno, soy Jorge Caran, el doctor Caran 8K, doctor en educación y sociedad, magíster en TIC, psicólogo, quien se despide con la frase que caracteriza los espacios donde participa: no lo olviden, porque la vida es juego. Ahora me voy para Facebook, en donde estaremos en el homenaje al maestro Fumito Ueda. Esto será en minutos, así que los espero. Búsquenme con el mismo nombre, DR Caran 8K, desde Facebook. Se les quiere, gente. Nos estamos viendo mañana. Otro juego nuevo.